La historia que vas a escuchar está basada en hechos reales documentados en archivos médicos, eclesiásticos y judiciales. No hay ficción, solo los hechos. Y las preguntas sin respuesta que aún hoy siguen dividiendo a creyentes y escépticos. Bienvenidos a Soñarlo, vuestro santuario digital. Aquí recordamos sucesos que marcaron a generaciones, casos en los que la realidad supera cualquier película de terror. Hoy os traemos un relato que cambió para siempre la forma en la que entendemos el límite entre la fe y la ciencia. Una historia que no solo conmocionó a Alemania en los años 70, sino que sigue provocando debate y escalofríos en todo el mundo. La vida y el tormento de Anneliese Michel. Alemania, principios de los años 70. En un pequeño pueblo de Baviera vivía una joven llamada Anneliese Michel. A simple vista, parecía una muchacha como cualquier otra, aplicada en sus estudios, devota de su fe católica y con una vida tranquila marcada por la rutina familiar. Nadie, ni siquiera ella misma, podía imaginar que su nombre acabaría grabado en la historia como protagonista de uno de los episodios más oscuros y perturbadores del siglo XX. Lo que comenzó siendo un cuadro médico, con diagnósticos de epilepsia y depresión, pronto se convirtió en algo que desbordaba cualquier manual clínico. Anneliese empezó a sentir una presencia constante a su alrededor, sombras que se movían en los rincones, voces que la insultaban y le decían que estaba condenada. A menudo aseguraba ver rostros deformes, observándola desde la oscuridad, figuras que solo ella podía describir con espanto. Su vida, que había sido la de una joven piadosa y soñadora, comenzó a fracturarse. No podía dormir, sufría convulsiones brutales y su ánimo oscilaba entre la desesperación más profunda y ataques de violencia inexplicable. Lo que más inquietaba a quienes la rodeaban era su rechazo absoluto a todo lo sagrado. Crucifijos, imágenes de la Virgen, incluso el agua bendita provocaban en ella reacciones de furia y gritos desgarradores. Lo que la ciencia no podía explicar, la fe empezó a interpretar como posesión. Sus padres, desesperados, buscaron ayuda más allá de la medicina. Y fue entonces cuando el infierno se abrió paso en la vida de Anneliese. Lo que sucedió en los años siguientes no fue solo una tragedia personal, sino un episodio que aún hoy divide a creyentes, médicos y escépticos. Una historia que nos obliga a preguntarnos: ¿hasta dónde puede llegar el sufrimiento humano? ¿Y qué ocurre cuando lo invisible parece ganar terreno en nuestra realidad? Los primeros síntomas surgieron de manera sutil, casi imperceptible, como un murmullo que se instala en la mente y que luego se convierte en un grito incesante. Anneliese Michel comenzó a sufrir ataques epilépticos que la dejaban exhausta y desorientada, convulsiones que desafiaban la comprensión de los médicos y que parecían marcar el inicio de un sufrimiento mucho más profundo. A esto se sumaron depresiones intensas, periodos de aislamiento, tristeza y desesperanza que la sumían en un abismo del que no podía escapar. Pero lo más inquietante eran las sensaciones que iba describiendo, una presencia constante que la rodeaba, como si sombras invisibles la observaran y se burlaran de su desesperación. Relataba ver rostros deformes, ojos brillando en la penumbra, figuras que aparecían y desaparecían, siempre al acecho, siempre juzgándola. Las voces eran aún más aterradoras. Le susurraban condenas, insultos, amenazas de un destino oscuro que nadie podía explicar. Cada noche, los gritos y los sollozos llenaban la casa, mientras Anneliese se debatía entre la realidad y lo que parecía un mundo invisible, hostil y omnipresente. Los médicos que la atendieron
Diagnosticaron epilepsia y trastornos depresivos, tratando de encontrar respuestas en la ciencia. Sin embargo, los síntomas no podían explicarse únicamente por ninguna condición clínica conocida. La violencia de sus convulsiones, el comportamiento irracional y la intensidad de su miedo superaban cualquier manual médico. Era como si algo externo, algo maligno y desconocido, estuviera infiltrándose en su mente y su cuerpo, doblando la realidad a su alrededor. Así comenzaron los días de tormento invisible para Anneliese, un sufrimiento que no solo afectaba su cuerpo, sino que corroía su alma, dejando una sensación de peligro constante y un presagio de que lo peor aún estaba por llegar. Con el paso del tiempo, los síntomas de Anneliese se intensificaron hasta límites que parecían desafiar toda comprensión. Lo que al principio podía parecer enfermedad, comenzó a transformarse en un espectáculo de horror incontrolable. Rechazaba los símbolos religiosos que hasta entonces había venerado. Crucifijos, imágenes de santos y de la Virgen provocaban en ella gritos desgarradores y ataques de furia, como si lo sagrado se hubiera convertido en un enemigo tangible. Ni siquiera podía permanecer en una iglesia. La sola presencia del altar o del agua bendita detonaba convulsiones violentas que dejaban a quienes la rodeaban aterrorizados y desconcertados. Los ataques eran cada vez más frecuentes y brutales. Se golpeaba con fuerza, se arañaba hasta sangrar y en momentos de delirio llegaba a arrancarse la piel en un intento desesperado de liberarse de aquello que la dominaba. En algunos episodios bebía su propia orina, como una manifestación de control sobre su cuerpo o un ritual macabro incomprensible para quienes la observaban. Sus convulsiones incluían movimientos violentos, contorsiones y gritos desgarradores que llenaban la casa de un terror evidente, imposible de ignorar. La familia, desesperada, comenzó a buscar explicaciones fuera de la medicina. Sacerdotes fueron llamados, primero para acompañarla y luego para intentar exorcismos formales. La idea de que Anneliese estuviera poseída comenzó a tomar fuerza, alimentada por las reacciones violentas a lo sagrado y los relatos que ella misma ofrecía de entidades que la atormentaban. La joven, antes tranquila y devota, había descendido a un abismo donde la razón se mezclaba con lo sobrenatural y la violencia se convertía en una forma de comunicación con lo invisible. Cada día era una lucha entre la vida y un poder oscuro que parecía habitar su cuerpo y su mente, dejando una sensación de horror profundo en quienes la rodeaban y marcando el inicio de un camino que acabaría en tragedia. La situación alcanzó un punto crítico que obligó a sus padres a buscar ayuda formal de la Iglesia Católica. Tras consultar a varios clérigos y recibir informes médicos detallados, la Iglesia autorizó un programa intensivo de exorcismos. 67 sesiones en menos de un año, realizadas por sacerdotes especialmente designados para este tipo de casos extremos. Cada sesión fue documentada y grabada, convirtiéndose en un testimonio perturbador de lo que ocurría cuando lo humano y lo inexplicable se encontraban cara a cara. Durante los rituales, el cuerpo de Anneliese se contorsionaba de manera imposible. Sus convulsiones se intensificaban y su voz experimentaba transformaciones que desafiaban toda lógica. De un tono humano normal pasaba a un sonido ronco, grave y múltiple, como si varias entidades hablaran simultáneamente a través de ella. En esas grabaciones se podían escuchar declaraciones aterradoras. Ella afirmaba ser poseída por Lucifer, Caín, Judas, Nerón e incluso Hitler, mencionando cada nombre con una fuerza y convicción
que helaba la sangre de los presentes. Las palabras estaban acompañadas de una risa retorcida que oscilaba entre lo humano y lo monstruoso, haciendo que quienes la escuchaban sintieran un terror profundo e inevitable. Los comportamientos de Anneliese durante los exorcismos eran igualmente horribles. En varias ocasiones se arrastraba por el suelo como un animal desesperado, gimiendo y arañando la madera y las paredes. Llegó a comer insectos y restos de comida del suelo, en actos que parecían rituales de degradación física y espiritual. Su piel se encontraba cubierta de laceraciones autoinfligidas, heridas abiertas que sangraban constantemente, mientras los sacerdotes intentaban contenerla y recitar oraciones de liberación. En algunos momentos, su cuerpo se arqueaba hacia atrás de manera antinatural. Sus ojos rodaban, mostrando un blanco casi completo, y emitía gritos agudos y prolongados que resonaban en toda la casa, haciendo que los testigos sintieran el horror de algo que parecía trascender la comprensión humana. Cada sesión dejaba a todos los presentes exhaustos y aterrorizados. La joven no solo parecía luchar contra los sacerdotes, sino también contra algo invisible, un poder que parecía poseer su cuerpo y su mente, impulsándola a actos cada vez más extremos de violencia física y verbal. Los sacerdotes describieron la sensación de presencias invisibles en la habitación, como si la casa misma se cargara de una energía maligna que los oprimía. El registro de estas sesiones no es solo un testimonio de los fenómenos sobrenaturales percibidos por los religiosos, sino también un retrato de un horror físico y psicológico extremo. La lucha de un cuerpo humano contra fuerzas que parecían dominarlo por completo, dejando una marca indeleble en la memoria de quienes presenciaron los exorcismos y convirtiendo la historia de Anneliese en un caso que sigue desconcertando a médicos, teólogos y escépticos hasta hoy. En 1976, el sufrimiento de Anneliese Michel alcanzó su punto culminante. Con apenas 23 años, su cuerpo se consumió gradualmente hasta fallecer, mostrando los estragos de meses de extrema privación y agonía. Su peso al morir era de solo 30 kilos, reflejo de la intensidad del desgaste físico y emocional que había soportado. El cuerpo presentaba heridas visibles, marcas de arañazos y golpes y signos de desgaste extremo, producto de las horas de tensión y de los exorcismos a los que había sido sometida. Sus rodillas estaban visiblemente dañadas, como si cada plegaria, cada sesión prolongada de súplica y resistencia hubiera dejado un daño permanente. Los huesos, frágiles y debilitados, contaban la historia de un cuerpo que había llegado a su límite, mostrando los efectos de un tormento prolongado y de la vulnerabilidad física ante circunstancias extremas. La comunidad y las autoridades enfrentaron un dilema sobre la responsabilidad en la tragedia. Las personas encargadas de su cuidado y supervisión fueron juzgadas por negligencia, en un caso que marcó un precedente sobre los límites de la intervención religiosa y médica. La muerte de Anneliese no solo estremeció a su entorno cercano, sino que generó un debate más amplio sobre la protección de personas vulnerables y la interpretación de comportamientos extraordinarios que exceden lo clínico. Este desenlace se mantiene como un recordatorio intenso del sufrimiento humano y de los riesgos de situaciones en las que la fe, la enfermedad y la vulnerabilidad se mezclan. La historia de Anneliese Michel continúa siendo estudiada y comentada, dejando preguntas que aún hoy invitan a reflexionar sobre la delgada línea entre ayuda, tradición y consecuencias fatales. Hoy en día, la historia de Anneliese Michel
sigue siendo más que un caso médico o religioso. Es un territorio donde el horror, lo inexplicable y la tragedia humana se entrelazan de manera inquietante. A pesar de décadas de estudios y análisis, los relatos sobre sus últimos años continúan provocando debate y la línea entre enfermedad y posesión se difumina. Lo que resulta realmente perturbador es que incluso los médicos más experimentados no podían explicar su rechazo absoluto a lo sagrado, los gritos desgarradores, ni las grabaciones donde afirmaba estar poseída por múltiples entidades. El Vaticano llegó a reconocer este caso como uno de los más extraños y misteriosos de la historia moderna, dejando constancia de que los límites de la fe, la mente y lo desconocido a veces se cruzan de manera aterradora. Algunas de las preguntas que siguen sin respuesta son: ¿fueron las voces que escuchaba producto de su mente o algo que la devoraba desde dentro? ¿Por qué hablaba lenguas que nunca había aprendido ni estudiado? ¿Era realmente víctima de una enfermedad psiquiátrica ignorada o un sacrificio involuntario ante fuerzas oscuras que nadie podía comprender? ¿Y tú? ¿Crees que Anneliese fue víctima de la ciencia incompleta de su tiempo? ¿O realmente fue devorada por fuerzas que nunca podremos entender? Cuéntanos en los comentarios. Comparte esta historia con quienes buscan adentrarse en los misterios más perturbadores de la historia moderna. Y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los enigmas que desafían la lógica y la realidad. Gracias por acompañarnos una vez más, soñadores.